Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Chismecito entre Contadores. Hola, yo soy Fátima Romero y es un gusto estar en un episodio más de esta serie de podcasts. Han sido de gran aprendizaje para nosotros, hemos podido aprender cosas nuevas, cultivar nuestra mente, aprender de más personas externas a nosotros y es algo realmente interesante porque podemos ver la opinión de otras personas, no nada más de nosotros como estudiantes o como compañeros, sino vemos la opinión incluso ya de profesionistas, de personas que ya llevan un camino un poco más largo que el nuestro. Y es tan interesante. Y en este nuevo episodio veremos un tema igual de suma importancia, que es la distribución de los ingresos en nuestro país. Y muy pocas veces a lo mejor escuchamos este término de distribución de ingresos. A veces lo vemos más como en el ámbito económico, en el ámbito del dinero, pero pocas veces usamos esos términos. Es por ello que cuando lo escuchamos decimos, ¿qué es eso? Pero comencemos pues viendo qué es la distribución de los ingresos o qué se entiende por la distribución de los ingresos. Se entiende que es la manera en cómo se asigna el ingreso generado en la economía, es decir, cómo se distribuye ese ingreso entre los distintos factores, tanto de la producción del país como de las familias, como de los distintos sectores de la economía que forman parte de nuestro país y las distintas regiones, es decir, en todo el país entero, en cómo se distribuyen esos ingresos en todas las áreas que conforman a México, en todas las personas que conforman a México, en todos los sectores. Es por ello que es demasiado importante este tema, porque va más allá solamente de ver lo que hay de recursos en nuestro país, va más allá de eso. Es como se distribuye todo el ingreso que entra, es decir, todo lo que hay hablando monetariamente en nuestro país, cómo se distribuye en los diferentes sectores. Es por ello que es de suma importancia analizarlo, comprenderlo y entender este tema. Espero que este tema sea igual de interesante para ustedes como para nosotros y los dejo con mi compañero Marcelino que les hablará un poco más específicamente del tema y los adentrará para entender un poco más en cuestión de cifras, en cuestión de porcentajes, de todo eso, cómo se distribuyen estos ingresos en México y por qué es tan importante saber distribuirlos y la distribución en este país. Los dejo con él y espero que sigamos aprendiendo cada día más y más. Hola amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes y un gusto de nuevo saludarlos a ti Fátima y a ti Pablo. Bueno, para empezar, yo les voy a hablar un poco de cómo se distribuyen los recursos económicos, un poco de estadísticas y un poco de números. Para empezar, en la economía solo existen tres maneras de distribuir el ingreso, dos de las cuales son fuentes primarias, privadas y potentes en magnitud, mientras que la tercera es pública. Bueno, cabe resaltar que el 50% de los individuos con más recursos monetarios concentra cerca del 82.54% de los ingresos. Entre paréntesis, podría decir que el 83.52% para el 50% de los hogares más ricos. Esto representa que el 17.46% de los ingresos restantes o el 16.48% entre paréntesis se puede decir de los hogares se divide entre la mitad de la población más pobre del país. ¿Cuál es la distribución del país? El 79% de la población vive en las localidades urbanas y el 21% en localidades rurales. En el Estado de México hay 4.215 localidades rurales y 679 urbanas. A nivel nacional hay 185.243 localidades rurales y 4.189 urbanas, según esto la fuente del INEGI.
del INEGI, perdón. México es uno de los países más desiguales del mundo. De acuerdo con World Inequality, reportó en el 2022 que el 10% más rico de los receptores de ingresos en México gana 30 veces más que lo que recibe el 50% que menos gana en el patrimonio. Es decir, el 10% más rico de la población tiene cerca del 80% de la riqueza del país. O sea, estos números son muy, muy escandalosos porque ¿cómo puede ser que el 10% de la población o de la gente que vive en México pueda ganar 30 veces más que el 50% que gana menos en su patrimonio? O sea, son números muy, muy, no se puede decir que reales, pero sí muy sorprendentes. Otra cosa, ¿cuáles son las principales fuentes de riqueza en México? Bueno, para empezar, las maquinarias y electrónica, o sea, maquinarias y electrónica, el 37.8% es lo que genera de economía el país. Otras son los combustibles con el 9.98%. El otro son transportes con el 9.66%. Otros son los metales con 8.31%. El otro son los plásticos con 6.98%. Químicos con el 6.82%. Vegetales con el 2.78%. Textiles con el 2.36%. Y madera con el 2.9%. Esto es lo que hace que el país pues genere ingresos. Ya, o sea, ya eso ya lo hablamos de cómo se reparte estos ingresos. Y pues, o sea, sí, me dejó a mí muy sorprendido ese tema de que, o sea, solo el 10% de la gente puede ganar 30 veces más que lo que gana el 50% de la población. Y para finalizar, los tres sectores con mayor participación en el PIB son la industria manufacturera, el comercio y servicios inmobiliarios. El promedio anual, si bien la manufacturera es parte de las actividades secundarias, el comercio y los servicios inmobiliarios pertenecen al tercer sector. O sea, esto es lo que hace, una de las pocas cosas que hacen que el país genere un mayor, ¿cómo se puede decir? Un mayor ingreso para poder salir en la economía. Aunque, pues sí, lamentablemente México es uno de los países muy malos al generar su economía o al manejarla o al saberla llevar. Bueno, amigos, esto es todo de mi parte y espero volvernos a encontrar en un próximo podcast. Gracias. Y bien, como conclusión, la distribución de los ingresos en México está asociada al régimen de propiedad de una sociedad y de los activos que poseen los agentes que participan en el proceso de generación del valor en la empresa. Los ingresos de los individuos son diferentes según provienen del empleo, de la riqueza de los individuos, ya sea en forma de renta o beneficios. En el caso del arrendatario y el inversionista, y toma la forma de sueldo salario para aquellos que venden de su fuerza de trabajo. Finalmente, la desigualdad en la distribución de ingresos proviene de la propiedad de los factores de producción. La desigualdad en las economías subdesarrolladas, como en este caso México, es mucho más acentuada que la observada en las economías desarrolladas. Para reducir la desigualdad y la pobreza se requiere crear las condiciones para aumentar el empleo para los trabajadores, en particular para aquellos de los hogares pobres, y por otra parte es indispensable establecer programas de protección social y de transferencias monetarias del sector público hacia esos hogares. ¡Wow! Es tan interesante este tema. Definitivamente cada día aprendemos algo nuevo. Definitivamente nunca se termina de aprender y todos los días nos cultivamos. Espero que haya sido también para ustedes de importancia este tema como lo fue para nosotros, que puedan aprender juntamente con nosotros estos temas tan interesantes
de nuestro país, porque pocas veces conocemos este tipo de situaciones. Y nos vemos en el próximo capítulo y el último de esta serie de podcast. Espero que se sigan cultivando junto con nosotros y podamos aprender cada día más y más. Nos vemos en el próximo capítulo de Chismecito entre Contadores. Los esperamos y no se lo pierdan. Bye bye.